Gaur proposiziorik ez dugu mahai gainean, beraz orain argibide sustapen eta kontrola talean sartzen gara, eta orain enpresasko moziorik balego, orain zera aurrezko momentua, ez dakit enpresasko moziorik eko zuen, ala ez? Ez? Bale, ba. Eta orain erregu edo galderarik badago, orain zera da galdutzen momentua. Bai? A lo largo del año 2013 hemos venido asistiendo a diversas facturas en base al reconocimiento de obligaciones sobre el tema de la recogida de animales en la vía pública. Entonces, a lo largo del año 2014 nos está pasando lo mismo, todos los meses hay una factura de reconocimiento de obligaciones y desde nuestro grupo político creemos que ese no es el sistema, porque de alguna manera son hechos consumados ya lo que se nos presentan aquí. Por eso hoy hemos decidido abstenernos, evidentemente porque ya es una obligación que el Ayuntamiento tiene que cumplir con una factura. Entonces lo que pedimos es, a la secretaria del Ayuntamiento, que nos haga un informe en el sentido de decir en qué cuantía, qué dinero hemos gastado en el 2013, qué dinero llevamos gastado en el año 2014 y de qué manera se ha contratado a la empresa que está haciendo ese servicio. Consideramos que es una partición de lo que se está haciendo, porque no hay presencia de otras empresas a las que se les invite para hacer, y más simplemente es una contratación directa y creemos que no es el procedimiento. Entonces, querríamos un informe en el que se nos diga cómo se actúa, por qué se actúa y si la forma de contratar es regular o hay alguna irregularidad. Yo el informe, pues bueno, has pedido el informe a Secretaría. Supongo que se dará. Nosotros, como se comentó ese tema en la anterior junta, pues le he pedido al Departamento de Contratación pues una nota de estado del expediente de contratación o los porqués de que no se pueda contratar el pliego de perros. Para ponernos un poco en antecedentes, el servicio de recogida de perros era un servicio mancomunado que la mancomunidad decide desmancomunar en el 2012, por lo cual hay municipios que no contratan el servicio, otros que se lo contratan, en definitiva no está mancomunado, y Sopela pues sigue con el servicio que tenía contratado mediante la mancomunidad, pagando las facturas del servicio de recogida de sus perros, y se pone a trabajar un pliego de condiciones para poder contratar dicho servicio. Y paso a leer la nota del estado de la contratación. El expediente de contratación, que se hizo mediante un procedimiento abierto, es de fecha del 23 Bueno, se abrió un proceso que es del 4 de... Bueno, voy a leerlo y mejor no me lío tanto. Fue aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de octubre del 2013 y publicado en el BOE en el 4 del 11 del 2013. A esa contratación se presentaron, por un lado, SAM y por otro lado, Europa Canina SL Irón, que es una asociación protectora de animales y plantas, con una propuesta de una UT, en caso de resultar adjudicataria. La UT es una unión temporal de empresas pues para poder dar los servicios que pediría el pliego. La apertura de sobre se hizo el 21 de noviembre del 2013. Analizada la documentación por la mesa de contratación, se plantean dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de aptitud para contratar de la posible UT de una de las dos empresas que se había presentado a la contratación, a la vista de la documentación densa y farragosa y del vacío legal existente en una regulación clara de la aptitud para contratar de las UTs. Pues, los técnicos no ven claro si esa UT podría entrar o no podría entrar, y siguiendo leyendo la nota de esto, pues en vista de lo anterior y teniendo en cuenta también la problemática que se está produciendo en numerosos ayuntamientos de Vizcaya con las denuncias e impugnaciones que se están presentando a las adjudicaciones de este servicio, básicamente es la SAM, la empresa que está impugnando las adjudicaciones, la mesa, viendo que anteriormente ya había sido impugnado el pliego que sacó el Ayuntamiento de Becho, viendo que para hacer este pliego se ha estado trabajando hasta con técnicos de UDEL para saber qué condicionantes son las que tendría que recoger dicha contratación, decide elevar a consulta a la Junta Consultiva la contratación administrativa, estando aún a la espera de la respuesta. Si este pliego está parado es porque la Junta Consultiva de Contratación Administrativa todavía no ha dado respuesta a qué condicionantes serían legales o no de la UT o para poder seguir con dicho pliego. La semana pasada se llamó nuevamente a la Junta para ver en qué estado estaba la consulta y dicen que no saben cuándo responderán, que llevan
un montón de meses de retraso con la resolución de las consultas. Nos comentaron nuevamente que podría ser un retraso de un año en consultar. Por lo tanto, pues ese pliego no ha sido avanzado por las dificultades que conlleva, por el precedente de que han sido en otros municipios impugnados esos pliegos justo por una de las empresas que está concursando en la licitación. Esta es la información que traíamos un poco a la respuesta de la pregunta de la otra vez, y el informe que has hecho petición pues se te hará llegar. Bestero alderari? Ez? Bueno, gaurkoz, udalbatza azkarra izan da, bukatu egin da. Ez dakite publikoan zaudetenok,